Bueno, estamos acá con Marcelo, un amigo desde hace unos cuantos años, que pertenece a una institución que se llama SEGLA. ¿Qué es SEGLA, Marcelo? Sí, SEGLA es, bueno, más que institución, más bien un ministerio Ministerio. que yo comencé hace 20 años, exactamente, ya estamos cumpliendo 20 años, para ayudar, acompañar, fundamentalmente, en forma personal, a creyentes cristianos y cristianas con una orientación homosexual, ¿no? Exclusivamente orientada a creyentes, ¿no? Y lo comencé en base a mi propia experiencia personal de haber sido un creyente desde niño, desde muy pequeñito, evangélico, pero que cuando empecé a crecer descubrí que era diferente a los demás y fue muy dura mi vida hasta pasados los 30 años. Y cuando pude liberarme de eso sobre la base de una lectura profunda de los textos bíblicos, de una interpretación muy focalizada, bueno, lo que sentí era ayudar a otros. Y ese es el ministerio que hemos tenido contacto con gente de toda Latinoamérica y muchos de Argentina. Y durante un tiempo estuvimos trabajando dentro de una iglesia histórica como la Metodista en el barrio de Flores, lo cual nos ayudó mucho para darle un marco de referencia al trabajo. Pero hoy nos están reuniendo más en la iglesia. No, hace ya unos años que no, porque cuando comenzamos no había nada en Argentina y en Latinoamérica. Sí, yo aprendí porque yo viajaba a Estados Unidos por trabajo y ahí es donde pude, digamos, informarme, aprender todo lo que me sirvió para liberarme yo mismo de la carga que llevé tanto tiempo. Entonces, durante unos cuantos años, a partir del 2000 que comenzamos, no había otra posibilidad. Hoy hay ciertos grupos, hay mucha información en Internet, entonces fuimos un poco dejando de lado las reuniones para seguir siempre ayudando, porque el foco es ayudar en forma personal. La persona que viene, el creyente que viene, muchos de ellos o la mayoría vienen muy destruidos, muy dañados por todo lo que les han dicho sobre su homosexualidad, aún siendo creyentes. Todavía hoy es difícil ser homosexual y evangélico. No, en las iglesias conservadoras, en las iglesias evangélicas tradicionales, sí. Por suerte, hoy las iglesias protestantes, vamos a llamar así a las metodistas, luteranas, tienen ya una mirada diferente en base a los mismos fundamentos que yo puedo compartir, pero el evangélico lleva una carga muy pesada porque es como que le hacen decidir entre su sexualidad o su homosexualidad y la fe, como que no hay otra opción, ¿sí? Que es como decidir entre la fe y uno mismo, porque la sexualidad es parte integral, es una parte del ser humano y de la naturaleza humana. Y es tremendo, porque le recitan los versículos que ya conocemos, y todo es el infierno, ¿no? Sí. ¿La homosexualidad es parte integral con la que se nace o que se adquiere con alguna experiencia? La homosexualidad fundamentalmente parece ser, porque cada vez van habiendo más estudios, se nace. Ahora, ¿cómo es que viene? Hay diferentes miradas todavía o trabajos. Algunos dicen están los genes, pero eso no se pudo descubrir. Otros dicen en procesos químicos, etcétera, que se producen en el feto o lo que sea. Yo creo que viene con uno. ¿Por qué te lo digo? Porque, y no me importa si no, llegado el caso. ¿Por qué? Porque cuando uno es un niño y va creciendo y empieza a descubrir que es diferente a los demás, que los demás empiezan a hablar de las chicas, estoy hablando de los varones, pero al revés pasa con las... que los demás empiezan a hablar con las chicas, le empiezan a gustar,
la mujer, al principio es la parte física, y nosotros nos damos cuenta que es al revés. Eso nos pasa, no es que nosotros lo decidimos. No pasa por la voluntad. Entonces, a mí, ¿qué me importa si nací así o pasaron unos años y lo descubrí que era así? ¿Y qué pasó en el medio? ¿No? En última instancia, yo no recuerdo haber decidido ser heterosexual. Exactamente. ¿Sabes lo que te dicen? Y esto que te voy a decir hace ya unas cuantas décadas que fue descartado por la ciencia, por la psicología, pero lo siguen repitiendo. Dicen, no, porque son los padres, o el padre ausente, la madre dominante, no, nada que ver. Yo que traté con cientos de chicos evangélicos, cientos son más, hemos contado más de 1.500 que se contactaron en los primeros años. Era todos los días tener 10 con correos electrónicos, lo que sea. Después, y en mi propia experiencia personal, yo tuve unos padres, una familia, yo no diría perfecta, pero bien constituida, el padre en su función de padre, y salía así. Entonces, y otra cosa, Claudio, ¿quién, siendo creyente, teniendo una devoción hacia Dios desde muy jovencito, desde niño, puede elegir ser algo que te han dicho que es del diablo? Claro, sí, como elegir ser asesino. Soy evangélico toda mi vida, mañana me voy a transformar en asesino. Sí, voy a ser sicario, voy a matar gente o voy a ser... Sí, es algo muy raro, ¿no? No puede ser. Sí. Y el sufrimiento que conlleva, no solo la cuestión moral de uno con Dios, sino el sufrimiento, porque te están diciendo que sos algo que vos no podés cambiar o controlar. Sí, bueno, en Estados Unidos se han dado varios, bueno, no en Estados Unidos, yo cuando era chico tenía un vecino que lo habían internado en un loquero, porque tenía unas terapias que le decían de conversión. Y salió siendo homosexual, salió siendo heterosexual, y esa heterosexualidad le duró un mes, 15 días, no sé cuánto, ¿no? Y después tuvo la recaída de su enfermedad, ¿no? Sí, es que sí. Pero digo, esas terapias no las conozco, pero deben ser bien torturantes. Las terapias esas terapias son malísimas el daño que hacen, porque uno llega a esas terapias, sobre todo en los medios evangélicos, y bueno, en Estados Unidos, pero han bajado, como todo lo malo de Estados Unidos, baja también a Latinoamérica y sobre todo en las iglesias evangélicas. Esas terapias basan su premisa en que cualquier forma de expresión de la homosexualidad es pecado y hay que hacer algo. Entonces te torturan para tratar de cambiar algo que es imposible. Es como que vos me digas, mira, yo tengo ojos marrones, pero quiero tener ojos verdes. ¿No? Pero verdaderos ojos verdes, no ponerme lentes de contacto. Porque el señor que vos decís se puso las lentes de contacto. Claro, aparentó ser heterosexual un tiempo hasta que no pudo más. Hasta que no pudo más. Claro, hasta que no pudo más. Entonces, esas terapias son nefastas porque, ¿sabes qué, Claudio? Yo porque soy grande no llegué a esas terapias, aunque fui a psicólogos evangélicos, pero después empezó a venir gente que iba, porque acá hay, y todavía hay, grupos dentro de iglesias que hacen eso. Vos vas porque te dicen, vas a cambiar, y uno quiere cambiar. Entonces vas con toda la fe, con toda tu disposición, y te das cuenta que pasa el tiempo, y adentro sigue todo igual. O lográs reprimirlo a veces como haciendo un gran esfuerzo, pero es un ratito. Entonces, el daño que hace es que vos terminás después de 1 año, 2 años, 3 años, porque te tienen así, y tenés que mentirles y decirles, sí, ya me voy porque lo superé. Porque si decís la verdad, te juzgan. ¿Y sabés qué te dicen? Bueno, vos no lo hiciste con fe, vos no te entregaste, vos te dejaste llevar por el diablo. Te dicen eso, ¿y vos qué vas a decir? Nada, te haces como que cambiaste y te vas. Pero perfecto. adentro
estás destruido. Claro, claro, no te puedes asumir, y cuando no te asumís lo que sos, no Sí. no vivís tu vida, ¿no? Y bueno, por eso yo quise iniciar este ministerio, que ahora hay muchos, o sea, por eso no es el único, como te decía, porque lo que había sufrido yo, vos sabés qué me pasaba, lo que pasa, yo creía que como evangélico era un caso raro, digo, ¿cómo puede ser que un evangélico sea homosexual o tenga una orientación homosexual? Dios, ¿qué pasa conmigo? Después me enteré que son miles, que en todos lados, entonces por eso sentí una necesidad de ayudar a otros, ¿no? Sí. De hecho, mi idea es que cada persona tiene una sexualidad diferente que la otra, ¿no? Una forma de vivir su sexualidad diferente, y no te pueden decir el cómo. Hay gente que te dice hasta cómo tenés que vivir en la cama, y eso, yo me acuerdo cuando me casé con mi primera esposa, mi suegro me agarró y me dijo que tenía que poner 2 días por semana para el sexo y que tenía que orar media hora antes. O sea, te decían cómo tenés que vivir tu sexualidad, se meten hasta en tu cama. Sí, Y es sí. es horrible eso, Sí, ¿no? yo conozco cada historia. Bueno, pero digamos, la sexualidad, las formas de vivir la sexualidad hay infinitas. Claro. Y a veces en las iglesias, como priman los estereotipos y los prejuicios, también creen que las personas homosexuales son todas iguales, como las Claro, personas heterosexuales en su sexualidad, ¿no? Y en la forma en que la viven no son todas iguales. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? claro, claro, claro. Con nosotros que no son los otros, ¿no? Sí. Porque esta cuestión de diferenciarnos entre, yo siempre le comento que en quechua hay 2 palabras para nosotros, nocaichis y nocaicus. Ah, Nocaikus es decir, nosotros solos y separado del otro. Y el nocanchis es un nosotros inclusivo, ¿no? ah, Hasta que no aprendamos a ser inclusivos, es decir, nosotros los todos, ¿no? La sociedad no va a funcionar bien, la iglesia no va a funcionar bien. Pero bueno, esto surge de un debate que se dio, este reportaje a vos surge de un debate que se dio en cuanto al tema hermenéutico. Durante mucho tiempo se pensó que había una hermenéutica universal, una sola forma de leer la Biblia, y los primeros misioneros de todas las iglesias vinieron acá, incluso la católica. Los católicos vinieron cortando cabeza. Los evangélicos no tenían ese poder, pero vinieron imponiendo su forma de pensar. Hoy vemos que hay diferentes formas de leer las escrituras y de una relectura a las escrituras. Por eso yo quería hablar con vos, porque vemos en la Biblia, no un montón, iba a decir un montón, algunos versículos que parecerían condenar a la homosexualidad, y cómo vivís vos, o cómo vive Segla, o cómo viven todos los cristianos homosexuales, el tener una Biblia que dice no te acostarás con varón como con mujer. sí, bueno, es importante que hablemos de esto, porque a quienes nos están escuchando o viendo se preguntarán, pero ¿y la Biblia qué? Justamente, como vos dijiste, hay unos pocos textos que tienen que ver con esto. En realidad, uno que es doble en el Antiguo Testamento, que es el que vos citaste, de Levítico, el relato de Sodoma y Gomorra, que nada tiene que ver, pero la gente cree que sí, pero bueno, da para hablar, todo para hablar. Y en el Nuevo Testamento solo hay 3, lo cito rápido. Romanos 1, 26 y 27, 1 Corintios 6, 9 y 1 Timoteo 1, 10. Estamos hablando de 4 o a lo sumo 5 en todo. Y vos dijiste hay un montón, y quisiste decir hay pocos, pero, sin embargo hay un montón que hablan sobre la injusticia, sobre la injusticia con los pobres, montones. Y a eso Sí, no se le presta tanta importancia. O sobre otros temas sexuales como el adulterio, está lleno, hasta es una figura de Israel con la iglesia, con Dios. A eso no se le da tanta importancia. A esto sí, prejuicios, presuposiciones. Bueno, vamos, estos textos de la Biblia nos han recitado en forma
literal, y esa es una forma de interpretación que hipócritamente los evangélicos cristianos actualmente aplican a esto, pero no aplican, por ejemplo, a muchas otras cuestiones de la Biblia, como el matrimonio, la poligamia, la esclavitud, la sumisión total de la mujer. No, ahí lo interpretan y lo traen a una relectura. El tema con la homosexualidad no han querido por los prejuicios y por la desinformación, porque no lo entienden. La otra forma de leer, que es lo que nos ha permitido liberarnos, es leerlo desde el contexto cultural, histórico, social, en que esos poquitos textos fueron escritos. Pablo, que es el que escribe los que están en el Nuevo Testamento, que son versículos, ni siquiera es un tratado sobre el tema, no hay un tratado sobre la sexualidad, no existe eso. No. Pablo escribió viendo conductas de sexo entre hombres, pero como cualquier contemporáneo de él, inclusive por siglos y siglos, hasta hace un siglo, no se entendía la homosexualidad como una orientación sexual, como una condición. Entonces, él ve cosas y dice esto es malo, pero ¿qué cosas había? Había amos que abusaban de esclavos, había conductas de grandes sobre jovencitos, como pasaba, por ejemplo, en Grecia. Había prostitución de varones y prostitución de mujeres. Pablo está viendo eso y está diciendo eso está mal. Nosotros también decimos eso está mal. Pero Pablo no habla de la realidad, por ejemplo, de dos personas del mismo sexo que se atraen porque es su naturaleza, que no pueden cambiar, que quieren formar una relación, quieren formar una familia o quieren formar una unidad. Yo desde que me liberé, vos sabés, tuve la bendición de en poco tiempo ponerme en pareja y ya pasaron muchos años, ahora ya llevo ya 12 de casado y cuantos más de pareja. ¿Qué quería? Eso es lo que yo deseaba. Yo creía que tenía que ser con una mujer, pero no podía. Y Dios me dio la bendición de poder tenerlo, y muchos están luchando con una necesidad de compañerismo y pertenencia que se da en la pareja, que todo, puesta por Dios, pero te dicen en la iglesia, no, pero eso no es para vos. Eso no es para vos. Como si Dios fuera sádico, ¿no? Si Dios te dice, no es para vos. Bueno, esos textos de la Biblia los podríamos estudiar, pero llevaría mucho tiempo. No hay espacio, pero si alguna vez la gente quiere, podemos encontrar algunas charlas para el Antiguo Testamento, para el Nuevo, y verlos en profundidad. Pero lo importante es esto: los autores de la Biblia no comprendían la sexualidad humana, no tenían idea de la homosexualidad como orientación sexual, que es algo que se empezó a entender desde hace poco menos de un siglo. No entendían de eso, como no entendían de los virus o las bacterias, porque eso no formaba parte del conocimiento de su realidad, ¿no? Simplemente juzgaban actos, y actos entre varones. Porque la Biblia, aunque algunos digan, y lo podríamos ver, Romanos 1:26, no habla de mujeres lesbianas. Y si hablara, sería el único texto. El único texto, claro. Sí, sí. Pero no habla de mujeres lesbianas, habla de mujeres que cambiaron el uso natural de la vagina por el ano. Si lo lees bien, te das cuenta de eso. Y es la unión con el que sigue, hombres que hicieron lo mismo. Y más, Pablo está demostrando ahí en Romanos que no entiende la homosexualidad de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque él dice, y los varones que dejaron de tener sexo con mujeres para tener entre ellos. Yo y el 99% de las personas homosexuales no tuvimos sexo con mujeres, y los que tuvieron lo tuvieron obligados, como tu amigo, por un tiempo, hasta que dijo no. Así que quedémonos con esta idea, porque no podemos profundizar por el tiempo que tenemos, en que esos textos no hablan de homosexualidad, hablan de conductas sexuales propias de esa época,
cuyo común denominador era la violencia sexual, el abuso sexual, el comercio sexual, etc. Sí, sí, la violación, como es el caso de Sodoma y Gomorra. La violación, Sodoma y Gomorra es el intento de violación de todo un pueblo, que todo el pueblo era homosexual, ¿no? ¿Viste? Ahí ya no cuadra, ¿no? Dice, todo el pueblo se fue a la casa de Lot. Y si fue todo el pueblo, también fueron mujeres. Y niños, y todos, claro. Y los niños nacieron de relaciones heterosexuales. Claro. Lo que pasa en Sodoma y Gomorra es un intento de humillar la masculinidad claro. de los visitantes, porque el tema, y esto no lo dije, pero perdona que el tema, todo lo que se ha construido históricamente desde siglos y siglos, tiene que ver con la mentalidad patriarcal de las civilizaciones antiguas y más las del Medio Oriente, que la mujer es un ser inferior y el hombre que toma una relación, porque lo que les molestaba era el hombre que se feminizaba, o sea, el que se hacía penetrar. Eso era degradante. Y ahí viene entonces el estigma de la homosexualidad a través de los siglos, ¿no? Es interesantísimo. El tema del afeminamiento, de ocupar el hombre o el lugar inferior que corresponde a la mujer, o eventualmente a un esclavo o esclava, porque era inferior en la escala social, entonces se podía usar de ellos. Pero una persona libre nunca se podía tomar un rol pasivo en el acto sexual. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta, eso es el contexto, y esa es la historia. Hay una cuestión interesante que dijiste de por qué se fijan tanto en la homosexualidad y no en otras cosas que son muchos versículos, ¿no? Y me baso en Ezequiel 16:49, que dice, el pecado de Sodoma y Gomorra fue no ser solidarios, y nadie habla de la falta de solidaridad como el gran pecado. ¿Ah? Es interesante eso, ¿no? Y con esta cuestión de roles, yo iba con mi señora a unas reuniones que hacía alguien en nuestra iglesia, sí. de parejas, ¿no? Dejábamos a los chicos con mi vieja y nos íbamos a la reunión de pareja. Entonces, la persona que hablaba siempre decía cómo es el hombre y cómo es la mujer, ¿no? Que la mujer es más sensible, que... Entonces yo en un momento paré, después no fui más, dije, entonces yo soy mujer, porque yo soy un hombre sensible, a veces veo una película y lloro, me gusta la poesía, y todas las cosas que él decía, como ponía este rol de hombre y este rol de mujer, y no siempre es así, ¿no? No, claro que no. Diferenciar a la gente en roles es lo que después lleva a decir, bueno, vos sos un afeminado, y eso es un pecado porque la mujer es el objeto de la relación, y vos como hombre te estás transformando en objeto. Eso es lo jodido de la cuestión. Tal cual. Sí. Marcelo, yo te agradezco muchísimo y no te quiero despedir sin que antes nos cuentes. Si alguna persona quiere profundizar más, bueno, por ahí algún día te molestamos para armar un Zoom juntos. Eso con mucho gusto. Tirarnos una idea de literatura o de páginas donde podamos entrar a profundizar esto que vos nos has dicho con tanta claridad. En Internet hay mucho, pero a veces hay que tener cuidado porque hay de bueno y de lo malo, y a veces cuando no sabemos no podemos distinguir. Nosotros tenemos un trabajo para la gente que se contacta con Segla, que lo fuimos perfeccionando, y yo lo recomiendo. Fue supervisado por un biblista muy reconocido en este tema. Tenemos una biblioteca muy grande sobre temas de Biblia y sexualidad, y en base a eso hemos construido este trabajo con muchas referencias de notas al pie que vale la pena leer. A veces la gente no lo lee. Yo lo recomiendo. Te lo voy a pasar por privado y vos, a la gente que le interese, lo puede leer. De hecho, si alguna vez hacemos una reunión por Zoom, muchos ya lo habrán leído, por ejemplo, y va a facilitar, porque si no, generalmente nos extendemos demasiado. Pero lo recomiendo, sobre todo para quien nunca ha tenido la posibilidad de indagar, de estudiar un poco fuera de lo que se dice en las iglesias tradicionales. Perfecto. Bueno, y dicho sea de paso, si alguno de los muchachos que nos está escuchando
se dio cuenta de que estaba reprimiendo su pensamiento o su sentimiento, ¿no? Sí, Que hablen contigo y ya me conozcan algunas personas, ¿no? sí. Yo veo, hay muchos chicos que he visto, acá a la vuelta hay un muchacho amigo que era bautista, es bautista, Mm. y creo que vos lo conocés o alguna vez tuviste una charla con él, que yo le pude recomendar un cambio de iglesia, porque uno conoce iglesias inclusivas, ¿no? Que no me gusta Sí. la palabra inclusiva porque estamos en una sociedad que discrimina y yo no quiero incluir a los demás en una sociedad que discrimina, quiero construir Aparte, algo nuevo. ¿cómo una iglesia no puede ser inclusiva? Es una locura. Decir Claro, iglesia inclusiva suena raro, porque claro, Dios, Cristo nos incluye a todos. nos incluye a todos. Bueno. No Pero puede- falta de otro término, digo, una Tenemos que iglesia que usarlo, permite, y sí, ¿no? para diferenciar. Que lamentablemente no son todas. Sí, Entonces yo le pude recomendar a este muchacho una iglesia que lo iban a aceptar como era y que sí. no lo iban a discriminar. Yo te diría, Claudio, yo te voy a dar mi celular, porque Ujú, por ahí si te digo que te pidan a vos, a veces la gente tiene un poco de temor, a ver, y Claudio va a sospechar que soy algo. claro, Permitime, es sí, 11 69 60 4100 4100. Si querés, pues perfecto. ¿por qué? Si alguien quiere hablar conmigo, si alguien tiene alguna duda o lo que sea, estoy a disposición. Eso es lo que hago. Perfecto. Bueno, Marcelo, muchísimas Bueno, gracias por todo, gracias por tu tiempo no, al y contrario. nos estamos viendo en la brevedad. Bueno, un gusto con vos, y un abrazo.